Entonces, con el cuerpo del sermón, la exposición. Ya vimos la introducción, vamos a ver la exposición o el cuerpo. ¿Listo? La exposición es el corazón del sermón. Lo que hacemos es presentar toda la enseñanza que contiene el pasaje bíblico. Al igual que el cuerpo de una persona es esencial para su existencia, el cuerpo del sermón debe ser sustancial, lleno de enseñanzas, información, aplicación. Esa sección debe ser estructurada, tiene que tener huesos, ¿verdad? Tiene que tener carne organizada y también tiene que asegurar de que cada elemento pueda contribuir con la comprensión y la edificación de la iglesia. Vamos a ver los elementos del cuerpo del sermón. El cuerpo del sermón tiene varios elementos importantes. El primero es la información. La información es fundamental cuando queremos exponer la palabra de Dios. Es de hecho la base sobre la cual se construye o se edifica la enseñanza y las aplicaciones que tenemos para la iglesia. La información debe provenir ¿de dónde? Del texto, ¿verdad? Tenemos que explicar el texto bíblico, tiene que estar completamente relacionada con él. Y eso implica presentar el contexto necesario para que la gente comprenda lo que el autor bíblico quiere decir. Un ejemplo de lo que podría ser la información. El apóstol Pablo escribió la carta a los romanos alrededor del año 57 después de Cristo, mientras se encontraba en la iglesia de los Corintios. Este contexto histórico nos va a ayudar a entender cuáles fueron las circunstancias, los desafíos que estaba enfrentando Pablo y que estaba enfrentando la iglesia de Roma en ese tiempo. Entonces les estoy dando un contexto para explicar un pasaje bíblico. Ahora, hay que ser cuidadosos con la cantidad de información que damos a la iglesia sobre lo que estamos diciendo en el pasaje. No tiene que ser mucha información, no tenemos que sobrecargar a la gente con contexto histórico, geográfico, contexto bíblico, sino más bien que esa información sirva para que ellos capten la idea del pasaje bíblico. O sea, la información necesaria que aporte al mensaje que yo quiero transmitirles. No tiene que ser mucha información, la necesaria, ¿verdad? Ahora, para sacar una información necesaria, usted tiene que leer mucha información. Usted tiene que leer, bastante. Hay que ser muy cuidadosos con la cantidad de información y el tipo de información que damos a la iglesia. Ahora, demasiada información va a sobrecargar a la iglesia. Y también va a desviar la mente de ellos del tema principal. Así que es importante que usted edite y seleccione solamente lo que es relevante y lo que es útil para que la gente pueda comprender el pasaje. Algunas consideraciones adicionales. Tiene que tener cuidado con la veracidad de la información que usted está dando. ¿Ok? Entonces, yo he escuchado, por ejemplo, personas que dicen que cosas que son extrabíblicas, por ejemplo, y dan una información que no es cierta. Por ejemplo, antiguamente, hace unos años atrás, alguien estaban excavando como un pozo y metieron como un cablecito y escucharon por allá las voces de gente, ¿verdad?, gritando. Parece que era como el infierno. ¿Se han escuchado esa información? O en esos días encontraron el arca de Noé en el monte de Ararat. ¿Han escuchado esa información? Okay. Son cosas que no son ciertas. Tal vez el pastor lo leyó en WhatsApp, ¿verdad? O sea, ¿de dónde saca usted la información? O una cadena de WhatsApp o lo que sea. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Cuando se trate del púlpito, gánese la credibilidad de la iglesia. O sea, cada domingo me está escuchando gente que no traga cuentos y no lee cadenas de WhatsApp. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. La información no puede provenir de las redes sociales. Todo lo que hay ahí es falso. El 99.9% casi es falso.
De resto, usted puede confiar en eso. Pero el resto es falso. Entonces, ¿cómo va a sacar de esa fuente usted información verídica? ¿Sí? Esto es importante. Tiene que ser veraz en la información que usted ofrece. Lo otro es la claridad en las aclaraciones. Es importante que nosotros le aclaremos los términos a la iglesia, términos que usamos y que son teológicos. Ahora, no tengo que pasarlos por alto. Si el pasaje habla de propiciación, Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados. Propiciación, hermanos, qué palabra tan importante, apréndasela. Bueno, y la gente puede aprenderse una palabra nueva hoy. Ahora, el hecho de que esté en la Biblia quiere decir que es muy importante, explíquela. Y la gente adulta, las señoras que tal vez, si pueden aprender qué es crochet, macramé y cosas por el estilo, ¿por qué no pueden aprender qué es propiciación? ¿Okay? Hasta mi niña puede aprender qué es ese término. Así es que, hermanos, expiación, justificación, palabras como estas teológicas con un peso teológico deben ser explicadas. También debemos tener en cuenta la relevancia y la edificación, es decir, que la enseñanza, las aplicaciones que damos a la iglesia siempre tienen que ser relevantes para la vida de la iglesia, deben contribuir para la edificación, para eso es que hablamos, ¿no? Entonces debemos evitar enseñanzas triviales que no aportan al crecimiento espiritual de los oyentes. Si no me aporta, pues ¿para qué lo hablo? Voy a perder tiempo. No desperdicie los minutos del púlpito. También debe ser caracterizada por la humildad y la fidelidad. Usted tiene que predicar con humildad, con fidelidad a la doctrina bíblica. Es decir, debes evitar buscar enseñanzas novedosas que pueden llevarlo a usted a desviarse de la verdad del Evangelio y causar confusión y división innecesaria en la iglesia. Puede ser que alguna cosa a usted le atraiga, lo escuchó de un amigo, pero eso no está en la confesión, que es como una barrera, ¿verdad?, de protección para el cuerpo, para la iglesia. Si no lo han dicho otros, pues tenga cuidado de públicamente anunciarlo, ¿ok? Mejor me lo quedo yo, me pareció interesante. Hay muchas cosas que me parecen muy interesantes, que las puedo meditar, hasta me parecen bíblicas, pero no estoy seguro. Y voy a morir con la sospecha, pero prefiero nunca enseñarlas a la iglesia. ¿Ok? Tengo que tener cuidado con esto. ¿Me hago entender? ¿Qué más tiene el cuerpo del sermón? Tiene enseñanzas, información y enseñanzas. La enseñanza es el alma del sermón. Va más allá de los hechos, del contexto. Lo que hace la enseñanza es ofrecer a la iglesia lecciones, principios que la Escritura está impartiendo a la iglesia. Son enseñanzas claras, deben ser bíblicas y también deben ser aplicables a la vida de la iglesia. Hermanos, un ejemplo. Hermanos, la encarnación de Cristo no solo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, sino que también demuestra con cuánto amor nos amó Dios, que fue capaz de condescender y venir a nosotros en Cristo. Cristo nació para vivir bajo la ley, bajo los rudimentos de la ley, bajo la maldición del pecado. ¿No es esto gracia, amor y misericordia hacia nosotros? Es aplicable. Pues estoy hablando de la doctrina de la encarnación y lo aplico. Tiene que ser relevante para ustedes. ¿Hasta dónde fue capaz Dios de llegar al punto de someterse a este mundo caído? La enseñanza debe ser entonces también edificante y centrada en el Evangelio, en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Tiene que evitar la tentación de buscar enseñanzas otra vez novedosas, espectaculares, que desvíen la atención de la Escritura. ¿De dónde proviene la enseñanza? Las enseñanzas a menudo van a provenir de la Biblia, siempre surgen de la Biblia. Y especialmente también de nuestra experiencia pastoral. Muchas de las cosas que traemos a manera de aplicación a la iglesia tienen que ver con nuestra experiencia pastoral. Mientras más experiencia tenga alguien como pastor y aconsejando a la gente, pues usted va a tener más enseñanzas que dar
y obviamente va a ser más fructífera la tarea de la predicación. También pueden provenir de sermones que yo he escuchado. A veces escucho un sermón sobre lo que estoy predicando y eventualmente hay muchas cosas que alguien pensó y implicaciones que alguien vio que yo no vi en el texto y me van a poder ayudar. Otras fuentes. En primer lugar, pueden rastrear en la Biblia la teología del pasaje en otros textos bíblicos y allí podemos ver enseñanzas, ejemplos para aplicar a la congregación. La enseñanza también se deriva de los argumentos, de las implicaciones del texto. Por esta razón muchos recomiendan que los seminaristas estudien lógica. Los argumentos siempre son fundamentales. Como menciona Lucas, Pablo, por ejemplo, discutía con los judíos griegos, no para pelear con ellos, sino para dar razón de la fe y demostrar con la lógica de la Biblia, convencerles con razonamientos basados en la Escritura. Pablo lo hacía mucho, ¿no? En Romanos 8:29 es un ejemplo de cómo él usa la lógica. En cuanto a las implicaciones no siempre están en el texto bíblico. Es decir, que no están explícitamente allí, pero hay muchas cosas que la Biblia enseña como implicación que no están explícitas en el texto. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba debatiendo con los judíos de dos escuelas, Shammai y Hillel? Unos creían que no había resurrección y otros creían que sí había resurrección, ¿recuerdan? ¿Quién tenía razón? Y le preguntaron, Jesús, ¿tú qué piensas? ¿Hay resurrección de los muertos o no? Para probarle, ¿se acuerdan? Era un debate muy acalorado en ese tiempo. Y Jesús decía, oye, ustedes como que no han entendido la Biblia. Cuando Moisés escribió la ley y habló acerca de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no dijo yo soy el Dios de Abraham? ¿Yo soy el Dios de Isaac? ¿Acaso Dios puede ser Dios de muertos? Es Dios de vivos, claro que hay resurrección. Ahora, ganó el debate simplemente con la implicación de un verbo en presente. Cuando Moisés escribió la ley, Dios se presenta a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, yo soy. O sea, Él sigue siendo el Dios de ellos. No era. Yo fui el Dios de ellos. ¿Ven la implicación del texto? La implicación es que ellos están vivos y van a resucitar de los muertos. Entonces, hay implicaciones en la Biblia. Hay algo que, bueno, yo he estudiado teología y eventualmente he estudiado en lugares donde piensan cosas que van en contravía de lo que yo creo. Estudié, por ejemplo, mi maestría con MacArthur. Y ellos son biblistas por naturaleza, es decir, lo que no esté explícitamente en un pasaje, pues ellos no lo pueden creer. Y así me enseñaron a mí a hacer exégesis y hermenéutica. Pero por supuesto hay muchas formas en que la Biblia habla de implicaciones en los pasajes del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero hay demasiadas, muchas implicaciones que no están explícitamente en el pasaje, ¿verdad? Como alegorías que no están en el texto y son historias. Cuando Pablo habla, por ejemplo, de Agar, ¿se acuerdan? Que lo presenta como una alegoría de la elección de Dios. Entonces, hay muchas cosas como esas en la Biblia, implicaciones de los pasajes, y es realmente Dios nos dio una mente para no solamente ver lo que está explícito en el texto, sino también ver las implicaciones del texto. O sea, ¿qué implica el hecho de que Dios, por ejemplo, en la Torá haya dicho esto y esto y esto? Bueno, ¿qué implica para nosotros hoy? Por eso es que en nuestra confesión de fe de Westminster hay una parte donde habla acerca de que creemos todo lo que la Biblia dice explícitamente y también lo que se deriva de ellas por implicación. ¿Ok? Y eso realmente es saludable para la mente humana. Dios, cuando nos dio la palabra, cuando nos dio la Biblia, Él nos dio la Biblia entendiendo que nos hizo seres racionales, no robots. ¿Ok?
Entonces el Espíritu Santo santifica nuestra mente para poder sacar implicaciones de lo que está escrito, ¿ok? Eso es importante. Y la Biblia nos enseña a hacer esto. Algunas advertencias sobre las enseñanzas. Tienen que tener cuidado de no forzar las enseñanzas, es decir, no usen los textos como un pretexto para imponer sus propias ideas. Una cosa es sacar implicaciones, otra cosa es imponer mis ideas al texto. Es diferente, ¿ok? Otra advertencia, no te obsesiones con tener un número específico de enseñanzas. Si el texto tiene una, predica una y ya. O sea, no hay necesidad de tener 3 puntos. No sé por qué hay gente que está obsesionada con los 3 puntos. Y si el pasaje tiene 1, pues predico 1 punto y ya. Y si tiene 5 o 10, pues hago 2 predicaciones de 5 puntos. O sea, que no se obsesionen con los 3 puntos, hermanos. Asegúrense de que las enseñanzas sean 100% bíblicas. Es decir, si una enseñanza te parece extraña, tienes que verificar de manera cuidadosa su veracidad. Si un comentarista confiable la menciona, pues podrías pensar en que posiblemente sea verdad, pero revisa, hay que revisar. Normalmente yo entiendo que a mí me encanta Juan Calvino y siempre es obligatorio para mí consultar sus comentarios bíblicos, pero es un hombre de su tiempo. Hay muchas cosas que él no vio, porque hoy en día en la ciencia de la interpretación tenemos muchas más herramientas de las que tenía Juan Calvino. ¿Okay? Juan Calvino tenía la patrística y los comentarios patrísticos, pero hoy en día ya se han descubierto más escritos, o sea, la ciencia se ha desarrollado mucho más y tenemos mejores datos que los que tenía Juan Calvino. Pero también necesito escuchar teólogos modernos y buenos teólogos modernos. ¿Qué dicen sobre lo que? Y a veces se contradicen, ¿no? Y tengo que tomar una decisión al respecto. ¿Quién tiene razón, Calvino o este hombre moderno? Pero básicamente debemos asegurarnos de que lo que prediquemos sea 100% bíblico. Lo otro es que no debemos abrumar a la iglesia con demasiada enseñanza, igual que lo anterior. No abrumes y limita tu enseñanza a un tema central y adecúalas a las necesidades y a la capacidad de tu audiencia. Y por supuesto tienes que variar tu enseñanza y la enseñanza tiene que fluir del pasaje. Entonces si siempre terminas, hermanos, y lo que implica es que usted tiene que dar y lo que implica es que usted tiene que ofrendar, ¿no? Como los de la prosperidad que siempre terminan, usted tiene que dar. Es como que no sería coherente. En tercer lugar, el cuerpo del sermón también tiene ilustraciones. Las ilustraciones son herramientas muy poderosas que nos ayudan a aclarar y aplicar las enseñanzas. ¿De dónde salen las ilustraciones? Pueden ser historias, ejemplos personales, analogías, eventos actuales, que hagan que la enseñanza sea más comprensible o relevante para la gente. Ahora, lo mejor sería ilustrar con otros textos de la Biblia. Bueno, yo lo aprendí de varios maestros míos a ilustrar con la escritura, realmente lo que siempre hago. Yo prefiero sacar las ilustraciones de la Biblia. De cualquier cosa que hable siempre prefiero ilustraciones bíblicas. Pero las ilustraciones son muy necesarias. Sin ellas el sermón puede quedar oscuro. Es como una casa sin ventanas. Entonces las ilustraciones iluminan y puede poner el ambiente tenso si no hay ilustraciones. Un ejemplo, imaginemos a un juez que al ver al culpable arrepentido decide él mismo pagar la multa en su lugar. Una ilustración. Sí. Esta es una pequeña representación, hermano, de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, algunos peligros con las ilustraciones. No use ilustraciones robadas. Es posible que usted utilice la experiencia de otro debido al tema que está tratando, o la ocasión, o por la presión del momento. Eso se llama robo. Si no le pasó a usted, entonces usted no debe decirlo. La otra vez estaba paseando y no sé qué, resulta que eso lo dijo un pastor famoso y alguien seguramente escuchó el mensaje. Oiga, pastor, tan mentiroso, ¿cierto? La gente hoy escucha mensajes en internet
y lo pueden pescar a usted mintiendo. ¿Me hago entender? Entonces no se apodere de la experiencia de alguien para traerle en su sermón. Tienes que tener cuidado. Usar ilustraciones falsas. Asegúrese nuevamente de verificar la información antes de usarla. Citar incorrectamente estadísticas de divorcio, citar estadísticas de la pobreza. O sea, si usted no sabe de eso, no lo hable o investigue si quiere colocar una estadística, ¿verdad? Porque posiblemente hayan expertos en la iglesia. En mi iglesia hay expertos en todo. Por ejemplo, yo tengo gente que trabaja en ingeniería, otros que son médicos o doctores, otros, o sea, expertos en muchas áreas. Imagínate que salga con una ilustración de estadísticas. Hay gente que es experta en eso. Entonces hay que tener cuidado. Ilustraciones poco claras. No vale la pena usar una ilustración que vaya a confundir a la iglesia. ¿Qué tiene que ver con lo que el pasaje dice? He escuchado gente que me pasó esto, hermanos, y ahora el texto dice, y no tiene nada que ver. Entonces tenga cuidado con eso. O demasiadas ilustraciones, como una casa con puras ventanas, sin vigas, sin paredes, ¿no? Es raro. O cuando las ilustraciones se convierten en el mensaje del sermón. Entonces, hermanos, hace un año estuve en la clínica 3 meses. Y en esos 3 meses realmente aprendí 3 cosas importantes para mi vida. En primer lugar, que hay que tener fe. En segundo lugar, y se convierte en el mensaje. ¿Ven? Entonces no convierta la ilustración en su mensaje. Y tenga cuidado que la información que da o lo que dice la Biblia, pues no sea opacado por la ilustración. Que la gente no salga pensando en la ilustración. Ahora, curiosamente, la ilustración tiene que ser bien escogida y por eso prefiero las bíblicas, porque cuando yo llego a mi casa y ha predicado a alguien más aparte de mí, lo que más recuerda a mi hija es la ilustración. Es increíble. Papi, el pastor dijo esto y esto de su hija. ¿Él por qué hace eso con ella? No se acordó del resto, pero el pastor colocó una ilustración de lo que hace con su hija. ¿Ven? Se le queda la ilustración. Por eso prefiero Biblia, Biblia, Biblia. ¿Ven? También no podemos pensar que la ilustración es esencial. O sea, sí, obviamente si no tengo ilustraciones, pues Dios puede bendecir el sermón, aunque sea oscuro y sin ventanas, pero el punto es que no se afane tanto por ellas, pero la idea es tenerlas, ¿no? Y recordar, el hecho de que la gente recuerde la ilustración del mensaje es otro peligro. ¿Cómo obtener ilustraciones? Bueno, en internet, libros de ilustraciones, ChatGPT, observación personal, ser un observador y apuntar en un cuadernito, hay pastores que lo hacen, comentarios bíblicos, preguntar a otros, a su esposa, cosas como esas, ¿no? Otro ingrediente importante del cuerpo del sermón, además de las ilustraciones, son las transiciones. Las transiciones son muy importantes para mantener la coherencia y el flujo del sermón. Es decir, nos ayudan a conectar las diferentes partes del mensaje. ¿Dónde acaba un punto? ¿Dónde comienza el otro? Eso permite que la iglesia pueda tomar apuntes y desarrollar las ideas sin perderse. Son cruciales para que la gente sepa qué lógica está siguiendo usted y su sermón puede fluir mejor. El problema es que el sermón puede estar claro en su mente, pero no en la mente de la gente que lo está escuchando a usted. Entonces las transiciones son importantes para que la iglesia lo siga. ¿Ok? Usted en la introducción dijo que iba a hablar de 3 puntos y solamente enunció el primero. Y se acabó el mensaje y todos están pensando, ¿y los otros 2 puntos cuáles serían? ¿Cierto? Y se distrajeron en el sermón pensando dónde él va a hablar del 3er punto, del segundo, porque están tomando nota. Eso distrae, ¿okay? Y no le permite a la persona saber a dónde va usted con la idea. Ahora, frases como, hermanos, ahora el punto número 1 fue esto, el punto número 2 ahora es esto.
pueden servir. Sin embargo, es mejor utilizar frases más suaves entre los puntos que le puedan ayudar a la iglesia a seguir la lógica del pasaje, como frases como estas. Hermanos, por esta razón es que el apóstol nos dice lo siguiente, y este es mi segundo punto. ¿Ven? Es una transición más suave. O después de decir que Dios nos ama, el apóstol quiere agregar que el amor de Dios es... ¿Ven? Es una transición más suave. El salmista, después de habernos hablado de las alabanzas en los cielos, ahora noten cómo baja a la tierra, cómo la tierra alaba a Dios. ¿Ven? Es una transición suave. Después de que después de que el salmista nos habla de que Jehová es nuestro pastor, ahora noten que nuestro pasaje habla ya de un anfitrión en el Salmo 23. Él es nuestro segundo punto aquí en nuestro texto. Jehová no es solo un pastor, Él también es un anfitrión que nos está esperando en casa. ¿Ves? Transiciones. La importancia de las transiciones. Entonces, a veces la lógica del pasaje no es tan clara, por eso necesitamos buenas transiciones para que la gente entienda que pasamos de un tema a otro. Algunas palabras útiles para las transiciones son estas. Además, otra cosa que el pasaje dice es, hay que notar que, cosas como esas. Una técnica útil es también recapitular brevemente el primer punto antes de pasar al segundo. No es necesario un resumen completo del primer punto, sino simplemente citarlo, algo como esto. Entonces, hermanos, el primer punto es que debemos amar a nuestros enemigos. El segundo punto es que debemos orar por nuestros enemigos. Otra estrategia es hacer preguntas en medio de las transiciones, por ejemplo. Entonces, hermanos, vimos cómo Cristo iba a Jerusalén, pero ¿se han preguntado por qué? Veamos el siguiente versículo. Una pregunta abre paso a la siguiente idea. Hermanos, ya sabemos que Jesús se conducía a la cruz, pero ¿qué tenía que pasar antes? El versículo entonces nos dice que también cosas como esas. ¿Cómo mejorar nuestras transiciones? Las transiciones entonces mantienen la continuidad del sermón y aunque no lo note, probablemente usted las usa y para identificarles escuche una grabación de un sermón. Y si no las usa, pues usted necesita mejorar. Así que le recomiendo que usted mismo escuche sus sermones. O si tiene un consejo de ancianos, particularmente hace unos años atrás aprendimos en el consistorio nuestro, en el cuerpo de ancianos de la iglesia nuestra, a escuchar nuestros sermones y a tomar notas y a evaluarnos. Hay una iglesia que amo mucho que nos invitó a pasar una semana con ellos para ver cómo hacen todo y parte de la práctica de esa iglesia es que los 10 pastores de esa congregación se juntan el lunes después del servicio dominical en la mañana muy temprano y evalúan el sermón del pastor que predicó. Y les compartí a ustedes una tabla en Excel de esa iglesia que ellos usan para poder evaluar el sermón. ¿Qué tal la introducción? ¿Qué tal el esqueleto? ¿Qué tal el aterrizaje del sermón? Y comienzan a evaluarlo y le dan duro al pastor. Yo estuve en esa reunión. El pastor, esto es demasiado, ¿de dónde sacó esa información? ¿Y cómo hiciste para esto? Y comienzan, y eso realmente ha ayudado a estos pastores a ser excelentes en su prédica. ¿Ok? Entonces es una buena metodología, nosotros lo hacemos en la iglesia eventualmente, sacamos lo tenemos ya hecho como un formulario en Google para que los pastores puedan chulear lo que faltó, lo que no faltó y podamos retroalimentarnos. Y eso nos ha ayudado enormemente. Eso mejora. Entonces, ya hemos discutido los elementos de la exposición, ¿no? Información, enseñanza, ilustraciones y transiciones. Las transiciones son esenciales para que el sermón fluya y para que la congregación siga la lógica del mensaje.
Si las usamos, esto va a mejorar significativamente la claridad y la efectividad de su predicación. Ahora, vamos a ver las aplicaciones. ¿Qué acabo de hacer? Muy bien. Las escuelas dominicales. Bueno, como es una clase de homilética, pero son cosas que usted puede aplicar en la escuela, ¿no? Solo que la escuela tiene que tener más, tiene que ser más didáctica, porque decir, yo no, hago una escuela dominical, yo lo hago más conversado, pregunto, hay más feedback. En el sermón no hay posibilidad para esto, ¿no? Pero como es una clase de homilética dedicada al sermón, pero todo lo que estamos hablando acá es aplicable a cualquier tipo de enseñanza, ¿listo? Ahora, las aplicaciones. Las aplicaciones son la parte del sermón que nos indica lo que la gente debe hacer. Nos muestra cómo debemos cambiar, qué hacer en la vida diaria y cómo aplicar el sermón a nuestras vidas. Ahora, de nada sirve lo que hemos hecho, la información, las ilustraciones, la enseñanza, las implicaciones claras y todo está bien argumentado y con buenas transiciones, si no tenemos aplicaciones prácticas. De nada serviría. Santiago nos dice que debemos ser hacedores de la palabra. Jesús nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué hay que hacer con la Biblia? Obedecerla. Entonces, los predicadores de la Biblia incluían muchas aplicaciones en sus sermones. Lea, por ejemplo, Isaías 1. Lean las epístolas de Pablo. Generalmente Pablo ocupa la primera parte de sus cartas a la enseñanza y luego la segunda parte a las implicaciones, a la acción. ¿Han notado esto? Romanos 12, ¿verdad? Por las misericordias de Dios ahora tienen que hacer esto. Efesios, igual, ¿no? Por todo lo que Dios ha hecho en Cristo y nos ha unido a Él, ahora preserven la unidad del Espíritu de la paz, y comienza con las implicaciones teológicas de lo que ha dicho. Entonces, eso es importante. Lean el Sermón del Monte de Jesús. Teología, bienaventurados, después implicaciones. Las implicaciones, ¿por qué son necesarias? Bueno, son necesarias para nuestros oyentes debido a la depravación total. ¿Usted cree en la doctrina de la depravación total del hombre? Bueno, si no cree en esto, ¿verdad? Va a ser muy difícil que usted pueda llegar al corazón de la audiencia y que la iglesia sea transformada con sus sermones. Porque si yo soy consciente de que la depravación total es real y que todos tenemos ese corazón depravado todavía allí, enterito, no mejora, está completo, ¿ustedes sabían eso? O sea, no mejoramos. Lo que hace el nuevo nacimiento es darnos una nueva vida en Cristo, pero el viejo hombre sigue intacto, ese no mejora nunca, está allí, entero. Y por eso nos puede dar ideas, nos hace persuasivos para hacerle el quite al sermón, y yo necesito en el púlpito ser muy directo con las personas sobre las implicaciones del texto, ¿ok? Eso es muy importante y muchas veces es bueno usar la palabra tú. Tú necesitas arrepentirte de ese pecado. Estoy hablando contigo, hermano. Y mirar a la gente a los ojos. ¿Ok? Entonces no ser tan genéricos y tan... O sea, realmente... ¿Han escuchado el Sermón de la Montaña? Es fuerte, ¿no? ¿Han escuchado los ayes de Jesús sobre los fariseos? ¡Ay de ustedes, fariseos y publicanos hipócritas! Yo me imagino el Señor hablándole los ojos a ellos. ¡Ay de ustedes, hipócritas, fariseos! ¡Ay de ustedes! Fuerte, ¿no? Es un llamamiento al arrepentimiento. Entonces son las implicaciones. Las implicaciones o los usos, como decían los puritanos, deben variar en cada pasaje. A veces un texto tiene muchas aplicaciones,
o implicaciones, a veces tiene pocas, pero siempre hay. Y aquí presentamos 5 características de las buenas aplicaciones. ¿Cómo son? ¿Cómo lucen? Las buenas aplicaciones son específicas. En términos generales, el predicador puede usar el pasaje para motivar, consolar, edificar, pero tiene que ser específico. No es suficiente con decir, bueno, hermanos, este mensaje nos motiva mucho. ¿Nos motiva mucho a qué? ¿Vamos a entender? Este mensaje es muy esperanzador, pero ¿por qué? No es suficiente con decir esto. Este mensaje nos consuela, hermanos. Este mensaje nos edifica, pero ¿cómo? No tengo ni idea, pastor, dígame cómo, es que habló mucho y no sé cómo me edifica. Entonces, tienes que ser específico. Es muy diferente decir, hermanos, este pasaje nos motiva a dejar la pereza. Este pasaje nos incomoda con la avaricia. Este pasaje es realmente un consuelo y nos recuerda que todos los pecados han sido perdonados, todo lo que hemos hecho en nuestra juventud, todo lo que hemos hecho hoy ha sido perdonado en Cristo. Este pasaje, hermano, nos consuela recordándonos que Cristo tiene realmente compasión de nosotros en medio de nuestras luchas presentes. Este pasaje, hermano, nos está retando a arrepentirnos hoy, a recibir a Cristo, a aferrarnos a Él con fe. Entonces, estos son realmente cosas directas. Las buenas aplicaciones son también personales. Como les dije, para llegar a la conciencia de la gente, usted debe hacer de su aplicación algo muy personal. El apóstol Pablo dijo, ustedes crucificaron a Jesucristo. Es muy personal, ¿no? Usted debe dejar su pecado de pornografía. Usted tiene que desarrollar una virtud de generosidad. Tú debes meditar más en el poder de la sangre de Cristo. Las buenas aplicaciones también son reverentes. Aunque debemos ser específicos, personales, debemos tener cuidado de no ser irreverentes ni vulgares. Ahora, esto está muy de moda hoy. Y desde el siglo pasado, ¿no? Hay mucha gente como irreverente en el púlpito. Y hace cosas que no debería hacer o dice cosas que no debería decir del púlpito. Y es grotesco en su forma de referirse a los jóvenes. Así que hay que ser reverentes. El sermón no es algo antropocéntrico, es teocéntrico. No se trata de predicar lo que le gusta a las personas, sino a Dios. Y como Dios es un Dios santo, debemos evitar todo lo que ofenda innecesariamente a la gente que nos está escuchando. ¿Ok? Las buenas aplicaciones también son realistas. No le diga a la gente, hermanos, según el texto que acabamos de leer sobre la oración, usted necesita levantarse todos los días a las 3 de la mañana y tener un devocional por lo menos de 4 horas si quieres ver la bendición de Dios en tu vida. Hay gente que no ora nunca y les está dando una meta inalcanzable. ¿Me hago entender? Hermanos, hemos visto sobre la oración hoy. Esta semana comience con 5 minutos. Dedique 5 minutos de su vida a leer un texto de la Biblia, medite en ella, ore sobre el texto y vayas en el bus mientras va al trabajo y mañana tal vez querrá otra vez volver a la escritura y vas a ver la transformación en tu vida y vas a querer ya estudiar 10 minutos, madrugar más para tener un devocional de media hora el siguiente mes. Pero comienza hoy con 5 minutos. ¿No es así como hacemos deporte? ¿Usted se imagina hacer pesas y la primera vez que hago pesas y comienzo a levantar 20 kilos? No. La recomendación es la barrita, ¿no? Y uno termina molido, pero eso lo anima a uno y lo estimula a seguir mañana con 5 kilos, 10 kilos y así progresivamente. Así que tienes que hacer aplicaciones realistas. Hermanos, hemos visto hoy acerca de la necesidad de compartir el Evangelio. Haz una lista hoy de 100 personas a las cuales tú conozcas. Uy, 100 personas. Pastor, eso desanima a la gente, la frustra. Y pueden convertirse también en reglas farisaicas, ¿no?
Las buenas aplicaciones también deben ser bíblicas, y eso es obvio, pero hay que mencionarlo, ¿no? Las aplicaciones tienen que salir del texto, tienen que fluir de lo que estamos estudiando. Es decir, no puedo decir a la iglesia, hermanos, por lo que vimos hoy, hay que ser más solidarios con la gente que sufre en China, y el pasaje no tiene nada que ver con eso. O como les dije de los pastores que dicen, hermanos, según lo que leímos hoy, usted necesita ser más generoso y dar a esta iglesia. Pues no tiene nada que ver con el texto. El objetivo en la predicación, tanto el objetivo como la proposición homilética son elementos cruciales que trabajan juntos. Y aquí quiero que ponga mucha atención, porque si usted no sabe para dónde va en el sermón, es muy fácil perderse en detalles, en información, en las ilustraciones. Así que tener un objetivo en el cuerpo del sermón es importante. El objetivo, ¿qué quiere lograr usted al desarrollar el sermón? El objetivo del sermón es lo que tú como predicador quieres lograr con tu mensaje. ¿A dónde estás apuntando? ¿Ok? ¿Qué pregunta responde el objetivo? ¿Yo qué quiero lograr? ¿Qué quiero que ocurra como resultado de mi sermón? Y eso puede tener varios niveles, ¿no? Yo puedo tener objetivos generales, que en última instancia es lo que yo deseo que Dios sea glorificado, por ejemplo, en la iglesia. Es un objetivo general. Pero tengo que tener un objetivo específico. Es decir, yo quiero hoy consolar a la iglesia porque realmente estamos viviendo una crisis terrible en el país. Algo así, no sé. Cada sermón tiene que tener un objetivo específico. Cómo estudiar las características bíblicas de los ancianos. ¿Qué objetivo tengo al estudiar Timoteo o Tito? Yo quiero que la gente aprenda a elegir bien sus ancianos, no sé. Un ejemplo del objetivo. El objetivo de este sermón es que comprendamos la profundidad del amor de Dios manifestado en la encarnación de Cristo y que podamos responder a ese amor con una vida de gratitud y obediencia. Eso es un objetivo. ¿Ven? Ahora, el objetivo no es igual a la proposición homilética. La proposición homilética tú tienes que anunciarla a la iglesia en la introducción, pero el objetivo es lo que tú quieres alcanzar en el desarrollo del mensaje. La proposición homilética es una declaración central de la tesis de mi sermón, es lo que quiero lograr. Es una afirmación clara, concisa, que resume el mensaje del sermón y por supuesto fluye de la proposición exegética. Yo hice la exégesis, el autor quiere que entendamos algo y yo quiero que la iglesia entienda eso mismo, lo convierto en algo para mi audiencia, es la idea. Un ejemplo, la proposición homilética para un sermón sobre la gracia. La gracia de Dios nos salva y nos transforma. La proposición homilética para un sermón sobre la perseverancia. La perseverancia en la fe es muy necesaria para alcanzar las promesas de la vida eterna. ¿Ok? Ahora, la relación entre el objetivo y la proposición homilética es sinérgica, es decir que la proposición homilética es el vehículo a través del cual yo voy a lograr los objetivos del sermón. ¿Sí? ¿Se lo repito? La proposición homilética es el vehículo a través del cual yo voy a alcanzar los objetivos o el objetivo del sermón. El objetivo, por ejemplo, establecer el propósito del sermón, consolar a la congregación. La proposición homilética proporciona una declaración clara que guía a la predicación hacia ese objetivo. El consuelo de Dios está disponible para todo aquel que sufre. ¿Ven? Esa es como la idea allí. Hay 5 cosas que tenemos que observar sobre los objetivos. El objetivo se puede mencionar en la introducción también o no mencionar. El objetivo le da estructura a tu sermón, porque si tú sabes a dónde quieres ir, los puntos tienen que dirigirte hacia allá. ¿Ok? O sea que eso también establece la estructura. Y la estructura, como fluye del texto bíblico,
El texto bíblico mismo te está dando el objetivo que el Señor desea lograr en la iglesia. Aunque no se mencione directamente en el sermón, el objetivo siempre debemos escribirlo en nuestras notas. Porque, ¿qué hace el objetivo? Nos establece los límites del sermón. Por ejemplo, si queremos consolar a la iglesia y escogemos un pasaje adecuado, tomamos primera de Tesalonicenses 4:13 con el objetivo de consolar. Mis puntos principales serían: hermanos, nos podemos consolar porque los que han muerto son descritos como aquellos que duermen en Cristo. Hermanos, nos podemos consolar porque los que mueren en Cristo, Dios, dice aquí la Biblia, los va a traer con Cristo a la resurrección. Hermanos, nos podemos consolar porque los muertos en Cristo van a resucitar primero. Nos podemos consolar porque juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes del cielo. Y por último, en el sermón nos podemos consolar porque estaremos para siempre con el Señor. Esto es un bosquejo del pasaje de primera de Tesalonicenses 4:13. Hay 5 ideas y todas tienen que ver con la consolación, porque el propósito o el objetivo del sermón es consolar a la iglesia. ¿Ven? El objetivo debe ser seguido para mantener la unidad del sermón, es decir, que para que el sermón tenga cohesión. No podemos desviarnos del propósito principal del sermón. Entonces, si el sermón es de primera de Tesalonicenses 4, no sería apropiado introducir puntos que no estén alineados con el propósito que tengo en mente. ¿Ok? El objetivo también debe ser bíblico. Siempre debe fluir del pasaje. Tesalonicenses nos consuela, ¿verdad? Fluye del pasaje. El objetivo también debe variar. Y en conclusión, una exposición efectiva debe tener un objetivo claro, bíblico. Debe guiar la estructura del sermón, debe mantener la unidad del sermón, debe asegurar que el sermón cumpla con todos los aspectos necesarios para edificar la iglesia, y es lo que debería hacer. Y ahora vamos a hablar de la organización. La organización es muy clave para una exposición efectiva. Un sermón bien ordenado va a ayudar a la iglesia a pensar en cómo usted está desarrollando la enseñanza. Y esto puede implicar también la división del sermón en puntos claros, lógicos, que contribuyan al objetivo o al propósito general. Ahora, mucha gente ora, prepara el sermón, pero no tiene una buena organización. Hay 5 características claves para una buena organización. En primer lugar, como siempre, la organización tiene que ser bíblica. Mañana vamos a aprender a hacerlo. Debe salir del texto, de los puntos del texto. Predicar la Biblia nos debe llevar a extraer los puntos y las lecciones directamente del texto. Vamos a usar el vocabulario del texto, a seguir el orden del texto y las lecciones del texto. ¿Listo? Un ejemplo, Juan 3:16. Allí se menciona primero el amor de Dios, luego el sacrificio del Hijo y finalmente la fe del hombre. Entonces, como es lógico, tenemos que comenzar con ¿qué cosa? El sacrificio y finalmente la fe. Si comenzamos con la fe del hombre, no estamos siguiendo el orden del texto. Hay desorden allí. La buena organización también debe ser simétrica, es decir, los enunciados de los puntos deben tener un tamaño y una característica gramatical muy simple que siga como un orden lógico y que la gente pueda retener, que sea memorable. Por ejemplo, algo incorrecto para hacer en 3 puntos. Hermanos, vamos a aprender hoy que Dios es amor. En segundo lugar, aprenderemos que si la entrega del Hijo fue un sacrificio vicario, entonces fue increíble. Y en tercer lugar, tú tienes que creer. ¿Ven que el segundo punto es rarísimo? Entonces, el ejemplo correcto sería, hermanos, Dios es amor. En el texto vemos también que Él es luz y que Él es vida. La buena organización también es breve. La brevedad ayuda a que la gente capte y recuerde las ideas más fácilmente. Debemos evitar explicaciones extensas que confundan la audiencia.
un ejemplo incorrecto. Hermanos, mi primer punto es que según los principios escatológicos sintetizados a partir de los libros apocalípticos, es de entenderse que la mística de Ezequiel, en conjunción con la enseñanza postmilenalista de los puritanos del siglo XVII, nos enseña que no debemos esperar a Cristo inminentemente, sino hasta que el anticristo y la bestia se manifiesten. ¿Me entendieron? Ok. Un ejemplo corto, correcto, sería decir lo mismo con esas palabras. Hermanos, mi primer punto es que Cristo viene. Fácil, ¿no? La buena organización es también progresiva. La organización debe mostrar un avance, una secuencia lógica, es decir, un progreso de tiempo. Primero se habla de lo malo, vamos a hablar de lo bueno. Un ejemplo, un sermón puede seguir la secuencia de un problema y de una solución, presentar un aspecto negativo y luego uno positivo, o numerar puntos, ¿no? Primero, segundo, tercero. Eso facilita que estamos progresando, vamos para algún lado. Para textos narrativos, el texto mismo sugiere una organización estricta, ¿no? Pues primero pasó esto, y luego pasó esto, y luego esto, ¿no? Es más fácil de seguir. La buena organización también debe ser memorable. Para que el sermón sea memorable, tiene que ser breve, claro, lógico y, si es posible, aliterado. ¿Qué es la aliteración? La aliteración nos puede ayudar a que los puntos sean más memorables. Por ejemplo, palabras que comiencen con A o que terminen igual, ¿sí? Primer punto, vamos a hablar del amor. Segundo punto, de la alegría. El tercer punto, de la armonía. Están como aliterados. Ahora, la aliteración no debe sacrificar la claridad del mensaje, pero ayuda a memorizar. Un acróstico tal vez podría ayudar. Hay muchas formas de hacerlo. Una buena organización del sermón asegura que el mensaje sea claro, coherente y memorable. A mí me ha ayudado mucho ahora con la tecnología. ChatGPT le puede ayudar a usted a buscar buenos títulos para el sermón, por ejemplo, o a literar el mensaje. Después de hacer mi investigación exegética, yo le puedo pedir al chat que me ayude con títulos para los 3 puntos exegéticos que encontré en el pasaje. Y él te puede botar hasta 20 títulos, 50 si quieres, y tú escoges, ¿no? Pues ahora hay muchas ayudas para esto y te puede facilitar si no eres bueno para buscar títulos, subtítulos y que sean memorables. Una buena organización del sermón entonces va a asegurar que el mensaje sea claro, coherente, memorable. Si sigues estas características, tú puedes presentar el mensaje de Dios de manera más efectiva. Y finalmente vamos con la conclusión del sermón. La conclusión, como sugiere la palabra, se trata del aterrizaje del sermón. En teoría, uno puede tener un sermón sin conclusión, pero si tú aterrizas el sermón abruptamente, tú vas a dejar a la gente con una sensación desagradable. Es como cuando usted está comiendo con amigos, ¿cierto? Y de repente usted comienza a quitar las sillas y a barrer. Sí, bueno, hermanos, y como que no hay una despedida, vamos a orar, hermanos, o no sé. Como si estuvieras haciendo esto. La conclusión pues es muy útil. ¿Qué hace la conclusión? Primero aterriza el sermón. La conclusión sirve para que la gente se dé cuenta de que tú has llegado al destino, de que ya estás en la meta final y es el punto culminante. Es la transición a la vida diaria. La conclusión conecta el sermón con la vida diaria. ¿Qué va a salir la gente a hacer ahora? ¿Cómo ellas van a aplicar la enseñanza que tú les diste? ¿Cómo les va a motivar eso que tú les diste a ser hacedores de la palabra? También la conclusión va a finalizar el servicio de adoración, ya sea cantando un himno, orando. Generalmente llegamos al clímax con la mesa del Señor, los que la hacen cada 8 días, que sería genial. Pero la idea es como que el clímax, ¿no?, nos va a llevar. Yo siempre termino, como tenemos la mesa del Señor cotidianamente en la iglesia, siempre hago referencia a esto, ¿no?
cuando termino mi conclusión. Siempre tiene que aterrizar a Cristo el sermón. Y de Él recibimos la ayuda necesaria para poder hacer lo que demanda el texto el día de hoy. Puedo también recapitular todo lo que he enseñado. Hoy aprendimos, hermanos, esto y esto y esto, ¿verdad? Algunas fallas comunes en la conclusión. Primero, siempre concluir de la misma manera. Si siempre tú concluyes de la misma forma, la gente se va a acostumbrar, va a cerrar su Biblia y usted va a perder la atención de ellas al finalizar el sermón. No los va a desafiar a nada, ¿no? Entonces tienes que variar la conclusión. Entonces puedes leer el pasaje, resumir las lecciones, leer un himno, un poema, pedir a la iglesia que cante un himno apropiado y pedirles que se levanten, contar una ilustración o releer el texto que usted expuso. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces no termine siempre igual. Otro error, no concluir después de enunciar la conclusión. Cuando usted dice, bueno hermano, finalmente, y habla media hora más, y finalmente, otra media, y finalmente, ¿y cuándo va a acabar? No más, ¿no? Entonces la gente ya cerró los oídos. Si va a concluir, concluya. ¿Listo? Lo otro es dejar todas las aplicaciones para la conclusión. Y eso es una retahíla terrible. Yo prefiero, cada vez que cierro un punto, aplicarlo. Cerrar y aplicarlo. Cerrar y aplicarlo. Transiciones y sigo con mi segundo punto. Es preferible. Y al finalizar lo que hago es una conclusión general que pueda apuntar a mi objetivo y propósito específico. Y también concluir con algo ilógico o irrelevante es otro error. Evite concluir con algo que no tenga relación con el tema del sermón, ¿sí? Como les he dicho, ¿no? La conclusión de un sermón pues es crucial para darle cierre y sentido completo al mensaje. Y esto asegura que la audiencia entienda el punto culminante y se lleve consigo una enseñanza clara y aplicable. Así que esa es la forma en que nosotros presentamos un sermón, organizamos un sermón. Es lo que vimos el día de hoy. ¿Hay preguntas sobre todo lo que vimos este día? Hermano. Pastor, buenas noches. Dios le bendiga. Sí, tengo una pregunta. Yo en alguna vez, en una prédica del pastor Miguel Núñez, él dice que en las prédicas siempre debe estar Cristo. Yo pues tomé nota, sí escuché que usted dijo que tenemos que sacar los mensajes de los textos bíblicos de la Biblia, pero en la Biblia hablan también del amor, hablan de la paz, sí, y un mensaje puede resumirse a comportamientos diarios, pero de pronto no terminan apuntando a Cristo. Entonces mi pregunta es si en las prédicas siempre debe estar Cristo. Esa sería mi pregunta, pastor. Cuando nos referimos a que en la prédica siempre debe estar Cristo, no es que siempre se le nombre necesariamente, aunque yo siempre lo hago. De hecho, parte de los votos que hice como pastor de la iglesia fue que en todos mis sermones Cristo tenía que estar presente. Ahora, ¿qué implica eso? Es la pregunta. Fue un voto que yo hice, o sea, si yo predico un sermón en la iglesia y no soy cristocéntrico, yo puedo ser exhortado por mis ancianos de la iglesia y además por la iglesia misma, ¿no? Y puedo ser depuesto si yo estoy ignorando el hecho de que hice un voto, porque es parte del libro de orden de la iglesia presbiteriana ortodoxa, ¿no? Ahora, ¿qué implica que Cristo esté presente? Implica que no hay ninguna enseñanza que demos en la iglesia de la cual o por la cual podamos hacer algo sin Cristo. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces tú dijiste un ejemplo, estamos hablando de un tema, no sé, del dar. El apóstol Pablo, cuando le predicó a las personas sobre el dar,
Él dijo, hermanos, Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, como ofrenda de expiación por nuestros pecados. O sea, si Él fue tan generoso que dio su misma vida, ¿cómo no serlo nosotros? Entonces mira que no hay, si uno ve los sermones apostólicos y las cartas apostólicas, pues ninguna enseñanza existe en sus cartas, en sus escritos, que no conecte alguna cosa moral con Cristo. De hecho, todo se deriva de lo que Él hizo. Todo es la consecuencia lógica de lo que Él hizo. El orden de las cartas apostólicas tiene que ver con doctrina acerca de lo que Cristo hizo y luego con la vida práctica de lo que Cristo hizo. Si yo voy a hablar de la unidad de la iglesia, por ejemplo, de cómo tenemos que ser uno, basándome en Efesios capítulo 4, hermanos sean uno, como el Padre es uno, O sea, esa unidad, si yo hablo de la unidad y no tengo en cuenta que Pablo está hablando de la unidad en el pasaje, como una implicación de nuestra unión con Cristo, yo no estoy predicando el pasaje. ¿Sí me hago entender? Y así puedes sacarme cualquier texto de la Biblia, cualquiera. Si yo no estoy hablando, por ejemplo, el pueblo de Israel que estaba en el monte, recibiendo la ley de Dios, y cuando Dios les da la proclamación de los 10 mandamientos, el prólogo de los 10 mandamientos tiene que ver con Cristo, con la redención. Y la redención no es posible sin Él. Ellos estaban viéndolo a Él a través de la redención que ocurrió en Egipto. Y es en virtud de esa redención que ahora ellos estaban siendo llamados a cumplir esos 10 mandamientos. Entonces no hay un texto de la Biblia donde no me esté guiando a Cristo. O sea, todo, de hecho esta es una clase de homilética, pero yo he dado clases de predicación expositiva y yo comienzo hablando sobre esto, cómo Cristo tiene que estar presente en cada mensaje, porque es imposible llegar a la iglesia sin Él. Porque cada texto de la Biblia lo implica. En el contexto de cada carta, Él es exaltado. El Espíritu Santo lo que hace es exaltarlo a Él todo el tiempo. Toda la Biblia habla de Él. De camino en Emaús, Él fue la esperanza de estos desesperanzados hombres. Dice que Él pasó por la ley, los profetas y los escritos, y todas las escrituras hablan acerca de Él. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. No es simplemente citar a Cristo, sino que el Evangelio es tan glorioso y Jesucristo es una persona tan gloriosa que es como un diamante que tiene muchos visos. Es un diamante muy costoso. Entonces en cada sermón yo no siempre aterrizo con la justificación o con la santificación. O sea, cada pasaje tiene su conexión con Cristo de una forma diferente. ¿Ok? Efesios habla de la unión con Cristo. Yo estoy predicando Hebreos y casi siempre estoy conectando con el sacerdocio de Cristo porque es el tema principal de la carta de Hebreos. Entonces depende desde donde yo esté predicando, Cristo es exaltado de una forma increíble. ¿Ok? Sí. Uno. Pastor, buenas noches. Tengo 4 preguntas sencillas, cortas. La primera, bueno, ya habló al respecto un poco, es el uso de tú en sustituto de nosotros. Porque a veces noto muy seguido nosotros, como si fuera como un temor a la exhortación, y me parece, de hecho lo leí una vez en un libro de Chappell que regaló, pues no recuerdo el nombre, que sí o sí debe utilizarse el tú la mayoría de veces. Ya usted habló un poco. Si tiene algo que adicionar, maravilloso. Sí, es bueno porque el sermón tiene que ser persuasivo y tiene que ser personal. Y creo que la predicación apostólica nos ayuda con esto, ¿no? Sí, A veces usa el tú y a veces usa el nosotros.
Entonces, si tú ves, por ejemplo, el sermón de Hebreos, cuando se trata de cosas muy personales, él dice tú. Y cuando habla, por ejemplo, de la salvación, de cosas que nos integra a todos y nos une a todos en los intereses que tenemos, pues él usa a nosotros. O regaños, por ejemplo. O sea, yo no le puedo decir a alguien, si tú, por ejemplo, no crees o dejas de creer y terminas en apostasía, bueno, el autor de Hebreos dice, si nosotros dejamos de creer, entonces allí nos implica a todos, es una implicación para toda la iglesia. Pero ¿qué tal si estoy hablando, por ejemplo, de la pornografía y de un tema con la sexualidad? ¿Sí me entiendes? Pues tengo que ser muy personal porque hay gente que está luchando con eso en la iglesia. Excelente. La segunda es la cantidad de textos bíblicos o de versículos bíblicos para apoyar un punto. Pues a veces también he notado 10 versículos para apoyar un punto y creo que el que lo recibe lo cansa. Sí. Yo, una de las cosas que yo hago en mi predicación no es tanto conectar con versículos bíblicos. Yo no uso las concordancias, casi nunca. Lo hago cuando me toca dirigir el servicio de adoración. Es decir, uso una concordancia y busco como textos claves que puedan guiar a la iglesia en el sentido del sermón. Yo lo hago muchas veces cuando me toca dirigir el servicio de adoración. Pero no lo hago para mis sermones, no las uso normalmente. Hay un tipo de hermenéutica que es, o sea, tú llegas al texto bíblico, le sacas todo lo que el texto tiene, que es lo que vamos a hacer mañana, ¿verdad? De allí fluye tu pasaje y tu mensaje, pero en tu exégesis tienes que tener en cuenta la historia redentiva. Entonces yo lo que tengo siempre en cuenta, no tanto pasajes bíblicos así, sino la historia de la redención. A mí me encanta, por eso en mis mensajes siempre usar la teología bíblica. O sea, porque, un ejemplo, es imposible para mí pensar, estaba en estos días predicando Efesios 6, la armadura de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes han escuchado mensajes como, ay, Pablo estaba viendo un soldadito romano y de repente se inspiró para sacar una ilustración del casco, el yelmo y todos dibujamos un soldado romano? Pero Pablo no está hablando de un soldado romano. Entonces, y eso es por no pensar bíblicamente. O sea, si tú lees teología, entiendes teología bíblica y entiendes la teología bíblica de cada libro de la Biblia, la has estudiado y eres consciente de que el apóstol Pablo era un teólogo que conocía la Biblia, él no está ilustrando al soldado romano, él está pensando en Isaías. Él es un judío. Entonces él lo está ilustrando con un soldado, él está pensando en el guerrero divino, y de hecho la carta gemela de Efesios es Colosenses. Y lo que está diciendo Pablo es lo mismo que Colosenses, revestidos de Cristo. Él es el guerrero divino, tenemos que revestirnos de él. Y es el guerrero divino del cual habla Isaías, en todo Isaías. Cuando dice, ¿quién peleará? ¿Quién se pondrá en la brecha? ¿Recuerda? Y la respuesta es, el que viene con el casco, el yelmo. Hermosos son los pies del que anuncia la paz. O sea, Isaías está hablando de este guerrero que viene con un casco, con un escudo, con un yelmo, con una espada, con unas sandalias. Él viene a pelear por el pueblo, a ponerse en la brecha. ¿Ves? Entonces es importante entender teología bíblica, porque es la teología del pasaje. Entonces, siempre hay una correspondencia teológica entre el pasaje que estamos predicando y el resto de las escrituras. Es lo que llamamos analogía de la fe. Entonces prefiero hacer eso que buscar de qué manera apoyar mi pasaje, sino ponerme los zapatos de Pablo, ponerme los zapatos de David cuando compuso el Salmo 23. David tenía a su disposición la ley siendo rey. Y cuando escribió el Salmo 23 no estaba pensando en sus ovejas ni en él como pastor. Él está pensando en la Torá. Y está pensando en cómo Dios se reveló a un hombre como Jacob. Fue la primera referencia de Jehová como pastor en la vida de un hombre tan terrible como Jacob.
que le había dicho el faraón, mis días han sido pocos y malos, ¿se acuerdan? Pero luego cuando él bendice a sus hijos, él dice, Jehová que ha sido el pastor desde mi juventud, él que me ha pastoreado todo el... O sea, wow. David está tomando eso como referencia para referirse a él como su pastor y está pensando en la ley de Dios cuando Dios trae y redime a Israel para traerlos a su casa, a Canaán, para habitar en medio de ellos, como un anticipo del cielo, cuando termina el Salmo 23 hablando del anfitrión divino. Entonces, pensar en eso es importante, ¿no? La dinámica de la teología bíblica ayuda mucho más en nuestra exégesis. Ok. Sí. Bien, la tercera, son 4. La tercera es la responsabilidad que tiene el expositor, el predicador, para que las personas o su público no se duerma. Sí tengo responsabilidad sobre el 98% de la iglesia, porque siempre hay un hermano que duerme, siempre. Sí. Por lo general. Yo tengo uno que siempre llega a la iglesia a dormir, yo no sé para qué va. Pero siempre es matemático. O sea, si hay un grado de responsabilidad, entonces que cae en el expositor. Sí, si se duerme toda la iglesia, pero siempre está el titico en la iglesia, ¿no? Ok. Si le pasó a Pablo, aunque él se sintió responsable y lo resucitó. Bien, y el último es el tiempo del sermón. Bueno, el tiempo del sermón depende del predicador y depende de cuánto la iglesia quiera soportarlo. ¿Ok? Si yo predico en Raá, no, o sea, por ejemplo, si alguien llega a Raá, a la iglesia nuestra, y predica un sermón de 1 hora como yo lo hago cotidianamente, y es un mal sermón, la gente ya quiere a los 10 minutos que el tipo se vaya. ¿Sí me hago entender? No entendí. Es decir, depende del predicador y depende de la gente. Entonces, por ejemplo, en nuestra iglesia están acostumbrados a un sermón de 1 hora. Pero cuando llega alguien y predica un sermón de 1 hora y el tipo es un mal predicador, la gente va a cerrar sus oídos. ¿Sí me hago entender? Y no lo van a soportar. Y se va a sentir en el ambiente. ¡Ay, este man cuándo va a acabar! ¿Sí me hago entender? Entonces depende del predicador y depende de la audiencia. Yo he estado en iglesias donde yo tengo un sermón de 1 hora, pero veo que la gente se está yendo. ¿Sí? Entonces predico en 20 minutos. ¿Sí me hago entender? O sea, el manejo lo da el expositor. Claro. Ok. Tú tienes que ser sensible. O sea, ya cuando la gente comienza ahí, ya tienes que acabar. Ok. Y tú ves la disposición de la gente que está ahí sentada. Entonces hay lugares donde no te soportan un sermón de más de 20 minutos, sobre todo en Estados Unidos. Ok. Eso depende de la audiencia, depende del predicador. Sí. Dale. Y también hay que ser sensibles con las voces de la gente. Puede ser que tú siempre prediques 1 hora, pero la gente siempre está cansada y es que te quieren mucho. Hay un hermano un pastor muy amado, que siempre que voy la iglesia me pone la misma queja. Y el pastor se demora mucho, predica como 1 hora y el pastor cree que todo el mundo está contento, pero no. Y eso le hacen caras, miran la hora. Yo lo he visto y es increíble. Pero él, y le hemos dicho y no lo capta, él piensa que es importante lo que él está diciendo. Pobrecito. Y la gente está ahí porque lo quiere mucho. Pero siempre tiene las mismas 10 personas de siempre porque la iglesia no crece por eso. Porque siempre que llega alguien nuevo, uy, este man habla mucho y no. O sea, esta gente lo quiere mucho. ¿Sí? Y cuando tienen hijos, las personas que han tenido hijos no lo soportan, porque imagínense tener un niño quieto con un pastor aburrido que habla 1 hora, eso es muy tenaz. Entonces la gente que ha tenido familia se va a la iglesia, ¿ves? Entonces el pastor tiene que ser muy sensible a eso.
¿Ok? Pastor, con respecto a esa pregunta, ¿hasta qué punto la sensibilidad del pastor debe ser? Porque también existe un mensaje que se tiene que entregar y un cristiano maduro debería tener la madurez, valga la redundancia, de ver de que hay un tiempo para escuchar, que no debe dormirse y que le es provechoso estar esa hora ahí. Entonces, ¿hasta qué punto ese equilibrio debe darse? Porque tampoco creo, o sea, personalmente y con respeto, no como que, bueno, la gente está como bostezando mucho, voy a ver si acabo. Yo creo que más bien, yo creo que lo que está mal es toda la audiencia. Sí, somos seres humanos y creo que hace parte de nuestro pecado, de nuestra humanidad, ¿sí? Pero veo como ese equilibrio que debe existir porque el mensaje se tiene que terminar dando en los tiempos que son y debería haber. Pensaría yo que esa de pronto una iglesia un poco inmadura, no sé. Igual la iglesia tiene que madurar. Hay un libro que se llama Cómo escuchar sermones expositivos. Entonces hay dos cosas que tienen que tener un pastor en balance. Primero, hay que tener en cuenta y ser sensible a la iglesia. En segundo lugar, tienes que exponerte a la crítica de tus pares. O sea, si hay dos ancianos en la iglesia, hermanos, yo les ruego, evalúen sus sermones. Usen la tabla que le mandé a José. Evalúen sus sermones. El lunes por la mañana siéntense los dos pastores. Hermano, ¿cómo estuvo mi sermón? Hermano, la embarraste, fuiste cansón, tal cosa. Y critíquense. Eso es buenísimo. A mí me ha servido muchísimo que mis dos ancianos me critiquen. Y a ellos les ha servido que también yo les critique. Entonces, eso es muy bueno, ¿ok? Porque no solamente se trata de entregar un mensaje, sino de entregarlo bien, claro. Y es como que la idea es mejorar también en la entrega del mensaje. Porque podemos aburrirnos y acostumbrar a aburrir la iglesia y tampoco está bien, ¿no? Listo, hermanos, oremos. Padre, damos muchas gracias por permitirnos tener juntos este tiempo, por darnos más herramientas para poder mejorar en la entrega de nuestro mensaje.